Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a seguir con el capítulo 5 y ahora el maestro nos pone un concepto que vamos a manejar muy profundamente que se llama libre albedrío. Por supuesto, aquí hay mucha eh, controversia cuando el alumno recién ingresa al sendero de la Kabbalah o a la sabiduría de la Kabbalah, porque entramos completamente convencidos de que tenemos libre albedrío. Sí, y sí, tenemos libre albedrío en en un solo factor. Puedo escoger qué me da más beneficios que otro o qué me va a dar más bienestar que otra cosa. En eso estriba nuestro libre albedrío, pero en Kabbalah eso no es libre albedrío, eso son preferencias, preferencias que te dan mayor bienestar o mayor placer y escoges entre un sinnúmero de preferencias que te presenta la realidad material. El libre albedrío espiritual, lo que te habla de la espiritualidad, es otra cosa todavía más profunda. Y vamos aquí a conceptualizarlo más cercanamente con las palabras del Rab. Así pues, empezamos con este capítulo 5 que es libre albedrío. Por supuesto, quien sigue en el sendero, pues va a profundizar fuertemente en esto, ¿no? Empiezo. Dice así, la noción de libertad condiciona nuestra vida entera, dice el Ra. El hecho que los animales en cautiverio generalmente desarrollen enfermedades, inclusive mueran, es una señal inequívoca que la naturaleza no está conforme con ningún tipo de sometimiento. No es una casualidad que durante siglos la humanidad se haya visto sumergida en constantes guerras y baños de sangre y conflictos para lograr algo de libertad. Aún así, dice el Rab, no tenemos sino una vaga idea de lo que representa la libertad y la independencia. Por supuesto, damos por sentado que cada uno de nosotros experimenta un deseo interno de libertad e independencia que están a nuestra entera disposición. Sin embargo, si examinamos atentamente nuestro comportamiento, descubriremos que reaccionamos compulsivamente y que no tenemos libre albedrío. Y esta afirmación, dice el Raf, requiere de una explicación. Y empieza diciendo, exteriormente, el ser humano es guiado por dos corrientes, el placer y el dolor. O como se definen de otra forma, felicidad y sufrimiento. Los animales no tienen libre albedrío. La ventaja de la humanidad sobre los animales consiste en que los hombres, aquí entra, prefieren sufrir conscientemente si creen que a la postre van a lograr un placer mayor o van a lograr placer. De esta forma, una persona enferma, dice el Rab, va a someterse a una dolorosa intervención quirúrgica si sabe que así va a mejorar su salud a futuro.
Sin embargo, esta elección no supone más que un cálculo pragmático. Yo le llamo un cálculo casi mercantil, que consiste en comparar el placer futuro contra el dolor que se sufre en el presente. Dicho de otra forma, dice el Raf, se trata de una sencilla operación matemática en la que la cantidad de sufrimiento se resta del placer futuro y cuyo resultado determina nuestra elección. Si el placer que se logra no está a la altura del placer que se esperaba, pues la persona sufre en lugar de sentirse feliz. La fuerza de atracción del placer y la fuerza de repulsión del dolor que tenemos internamente, que así estamos formados, son las dos únicas fuerzas que controlan al hombre. Pero también controlan a los animales y hasta las mismísimas plantas. Ellas dirigen a todas las criaturas vivientes en todas sus etapas y en todos los niveles de la vida. Placer o dolor, felicidad o sentimiento de vacío. Por consiguiente, bajo este aspecto, dice el Rab, no hay diferencia alguna entre las criaturas, ya que el libre albedrío pues no depende de la inteligencia. O sufres o tienes placer. Lo que es más, dice el Rab, aún en la selección del tipo de placer que ha sido determinada por mandato y no depende de nuestro libre albedrío. Nuestras preferencias las dictan los gustos y las normas de la sociedad, no nuestro libre albedrío. Podemos, por tanto, deducir que no existe un individuo independiente que pueda proceder libremente. Las personas que creen en un gobierno superior, dice el Rab, esperan recibir en el más allá una recompensa o un castigo por su comportamiento. Por ejemplo, los ateos piensan que ocurrirá en este mundo, pero ya que todos esperan una recompensa o un castigo por su conducta, están convencidos que poseen libre albedrío. ¿Por qué piensan esto? La raíz de este fenómeno se encuentra en la ley de causa y efecto que influye a la naturaleza en general y a cada individuo en particular, dice el Rab. En otras palabras, los 4 tipos de creación que vemos en esta vida material, el mineral, el vegetal, el animal y el humano, se hallan constantemente bajo la influencia de esta ley de casualidad y su propósito. Cada uno de sus estados los determina la influencia de las causas externas con respecto a la meta prefijada, que fue elegida por ellas y que será su estado futuro. Todo objeto del mundo se desarrolla constantemente, lo cual implica que cada objeto abandona sin cesar su forma anterior y va adquiriendo una nueva bajo la influencia de 4 factores: el origen,
es uno. La evolución que emana de su propia naturaleza y es por lo tanto invariable. La evolución que se transforma bajo la influencia de factores externos. Y la evolución y la transformación de los factores externos. Pero, ¿qué es eso de el origen? ¿Qué es el primer factor? Digamos que es la materia prima, la forma anterior, puesto que cada objeto cambia su forma constantemente. A cada forma que lo antecede se le define como primaria, con respecto a la forma que le sigue. Por ejemplo, las prioridades internas dependen únicamente del origen y determinan la forma futura y constituyen su factor principal, su información personal, sus genes, sus atributos del cual nació. El segundo factor es el orden de desarrollo según la relación de causa y efecto que depende del origen del objeto. El orden no cambia. Como ejemplo, podemos tomar un grano de trigo que se descompone en la tierra y del que crece un retoño. El grano de trigo pierde su forma original, ya no va a ser grano, desaparece totalmente y va a adquirir la forma de un retoño, que a su vez producirá una nueva forma original. Un grano de trigo, ya que ese es su origen. Solo la cantidad de granos y tal vez la calidad, el tamaño y el sabor, por ejemplo, podrán variar. En otras palabras, podemos observar el orden de la relación de causa a efecto, en donde todo depende del origen del objeto. El tercer factor es la relación de causa a efecto sobre la materia prima, cuyas propiedades cambian al contacto de fuerzas externas. De esta manera, la cantidad y la calidad del grano cambia debido a factores suplementarios como en qué tierra está sembrada, el agua que le aplican, el sol, y que aparecen para completar los atributos de la materia prima. Puesto que la fuerza de origen prevalece sobre los factores complementarios, los cambios pueden modificar la calidad del grano, pero no pueden modificar la especie misma. Un grano de trigo no se va a transformar en un grano de cebada. Dicho de otra forma, el tercer factor, como el segundo, es un factor interno del objeto, pero, contrariamente al segundo, puede cambiar cualitativa y cuantitativamente. El cuarto factor es la relación de causa y efecto entre las fuerzas que actúan en el exterior, como la casualidad, los elementos de la naturaleza y su ambiente. Estos cuatro factores influyen en gran medida en cada objeto individual. Y repito aquí, todos estos ejemplos suceden también en el cuerpo humano. Todo esto también es transferible a un individuo en esta realidad. Sigo leyendo. El primer factor, el origen, es fundamental para nosotros, puesto que somos la creación de nuestros padres.
como sus descendientes, somos en cierto sentido copias de ellos. Es decir, que la mayoría de los atributos de los padres y los abuelos se manifiestan en los hijos. Los conceptos y conocimientos que adquirieron nuestros antepasados se hacen presentes en los descendientes bajo la forma de costumbres y atributos, inclusive en el nivel inconsciente, y que el hombre lo ha clasificado como cultura general, ¿no? Pero sigamos leyendo. Las fuerzas ocultas de la herencia dirigen todas las acciones de los descendientes. Repito esto, las fuerzas ocultas de la herencia. ¿Por qué están ocultas? Porque no sabemos, no las conocemos, no tenemos entrada a ese archivo. Entonces están ocultas en nosotros. Las fuerzas ocultas de la herencia dirigen todas las acciones de los descendientes y se transmiten de generación en generación. ¿Libre albedrío? No. Todo lo anterior, dice el Rab, da pie a que las personas tengan diferentes tendencias en su percepción de la fe o la crítica, la comodidad material, en su concepto de avaricia o en su concepto de modestia, etcétera, etcétera. Ninguna de ellas se adquiere por esfuerzo. Son más bien una herencia de nuestros antepasados, más o menos lejanos, impresa en el cerebro de la descendencia. Así pues, puesto que heredamos automáticamente los atributos adquiridos por nuestros antepasados, estas propiedades se parecen al grano que pierde su forma en la tierra, aquel que hablábamos acá arriba. Sin embargo, algunas de estas propiedades se manifiestan en nosotros de una manera totalmente opuesta. Y esto no hay que perderlo de vista. Repito, sin embargo, algunas de estas propiedades, al revelarse, se manifiestan en nosotros de una manera totalmente opuesta. Y abunda aquí el Rafa. Dice, puesto que la materia prima se manifiesta bajo la forma de fuerzas sin forma externa, esta materia puede ser portadora tanto de propiedades negativas como positivas, según cómo lo catalogue el ambiente en el que vivas. Los otros tres factores nos influyen por igual. El orden de las causas y sus consecuencias que emanan del origen, el segundo factor, es invariable. Un grano se descompone bajo la influencia del ambiente y cambia progresivamente su forma hasta la aparición de un nuevo grano. En otras palabras, el primer factor adquiere la forma de la materia prima. La diferencia entre la planta anterior y el retoño nuevo se manifiesta solo en la cantidad y la calidad. ¿Qué pasa con la persona? Al llegar al mundo, una persona cae bajo la influencia de la sociedad. Y a pesar suyo,
adopta las particularidades y los atributos que existen en la sociedad. Por lo tanto, las inclinaciones que el individuo ha heredado, pues se transforman al influjo de la sociedad. El tercer factor se relaciona a la influencia del ambiente. Cada uno de nosotros está consciente que nuestros gustos e ideas pueden modificarse por la influencia de la sociedad. Hoy que está muy de moda, que la gente finalmente sabe, se revela que los medios de comunicación nos tienen totalmente terapeados. No solamente en México, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque es el ambiente de la sociedad que nos puede influir. Es imposible que ocurra tal cosa en el nivel mineral, vegetal y animal de la naturaleza. Únicamente en este momento ocurre en el nivel humano. El cuarto factor es la influencia directa e indirecta de los factores externos negativos, como las dificultades y la ansiedad, que nada tienen que ver con el orden lógico del desarrollo de la materia prima, abunda el Rab. Así pues, el conjunto de nuestros pensamientos y nuestras acciones depende de estos cuatro factores que dictan completamente nuestro modo de vida. Nos guste o no nos guste, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, es algo que ahí está. Nos encontramos bajo la influencia de estos cuatro factores, como está influenciada la arcilla en manos del alfarero. Nos damos cuenta, por tanto, dice el Rab, que no elegimos nuestros deseos y que todo depende exclusivamente de la integración y de la interacción de los cuatro factores y que no tenemos control alguno. Piénsale, disciérnenlo y verán que esto es tan cierto como la sorpresa que te vas a llevar cuando lo disciernes. No existe, dice el Rab, ninguna teoría científica que no se explique cómo es que la espiritualidad dirige a la materia desde la interioridad. ¿Y qué es o en dónde está lo que media entre el cuerpo y el alma? Así estamos. Ese es el esquema en el que estamos metidos. Ese es el diagnóstico real acerca del concepto de libre albedrío en esta materialidad. Pero metiéndonos a la Kabbalah,
las cosas empiezan a verse de forma muy distinta. Veamos qué dice el maestro. Dice, la Kabbalah explica que todo lo que fue creado en todos los mundos consiste únicamente de la luz y del recipiente que ella llena. Es un concepto que vamos a trabajar mucho más profundamente y se va a explicar mucho más detalladamente. La única creación, dice el Rab, la única creación es el recipiente que desea recibir la luz, recibir placer, recibir bienestar, que proviene directamente del dador, que en este caso le llamamos creador. Este deseo de recibir la luz que da vida y placer a ese recipiente es a la vez la sustancia material y la sustancia espiritual y depende de qué tan intenso es el deseo de recibir dicho llenado. Esto es todo lo que es creado. Lo demás son conceptos y formas de esto. Tiene diferentes formas de vestirse y tiene muchas y diversas y hasta miles formas de deseos. Pero solamente es esto. Las diferencias dentro de la naturaleza en calidad y cantidad de todos los seres creados radican únicamente en la medida del deseo que satisface proporcionalmente la luz que proviene del Creador, que es el dador de la vida. Eso es todo. Todo lo que diferencia un objeto de otro, dice el Rab, que produce colores, sustancias, formas y otros factores de diferenciación, solamente se deben a que provienen de la capacidad del deseo de recibir que tengamos y por lo tanto de la cantidad de luz que llena a ese deseo. En otras palabras, dice el Rab, el deseo de un determinado tamaño va a producir un mineral. Los deseos de diversos tamaños formarán líquidos, colores o vibraciones. Todo depende de la posición en la escala del deseo. Mientras que la cantidad de luz que nos va a rodear a nosotros o a los recipientes y a todos los mundos siempre va a ser igual e invariable. ¿Cuánto tardas en deducir, en discernir y deducir y concluir? Esto es lo que te vas a tardar en avanzar hacia la espiritualidad en un principio. En esto, en que solamente existe deseo de recibir y la luz que la llena a ese deseo de recibir. Y que la increíble variedad que te da la materialidad es solamente cambio de formas, pero está hablando de lo mismo. Son diferentes formas de deseo, capacidades de deseo. Ahora sí,
después de esto, podemos hablar de lo que significa libertad del individuo, dice el Rad. Ya esquematizamos y diagnosticamos a la persona o a la criatura viviendo en esta realidad. Ya esquematizamos o dimos el primer paso en decir qué significa esto en las palabras de deseo de recibir y luz. Después de haber hecho esto, se puede hablar de libertad del individuo. Y aquí el Rab dice lo siguiente: puesto que ahora nos queda claro que el individuo es un deseo de recibir una determinada cantidad de luz del Creador, todas las características particulares de este deseo pues dependen exclusivamente de la intensidad de su deseo, porque la intensidad del deseo es, en otras palabras, una fuerza o un imán que atrae esa luz que es invariable. Si la intensidad del deseo es baja, ese imán que atrae la luz, pues va a ser muy bajo también. Esto es una regla muy importante. Sigo leyendo. La fuerza de atracción a la que normalmente llamamos el ego, si tu deseo de recibir a la que normalmente llamamos el ego, nos obliga a luchar por nuestra existencia. Si destruimos un deseo o una aspiración del ego, le negamos la oportunidad de utilizar su vasija en potencia. Esto es la satisfacción que le corresponde por el derecho otorgado por el Creador. Todas nuestras ideas las concebimos bajo la influencia de nuestro ambiente, lo sabemos ya. Como el grano que crece solamente en la tierra, en un ambiente que le conviene. Por lo tanto, lo único que podemos elegir en nuestra existencia es la sociedad, es decir, nuestro círculo de amigos. Si cambiamos de ambiente, cambiaremos necesariamente nuestras ideas, ya que el individuo no es sino una copia, un producto de la sociedad en la que vive. Y es muy simple. No puedes enseñar Kabbalah a una persona que vive en el 99%. No puedes mostrar las reglas de la sabiduría de la Kabbalah a una persona que definitivamente no está en el ambiente, con los amigos, dentro del sendero de la Kabbalah. Qué difícil es que lo entienda la gente. Qué difícil es que lo entienda el principiante. Bueno, sigamos leyendo. Las personas que toman conciencia de lo anterior concluyen pues que no tenemos libre albedrío, ya que somos un producto de la sociedad y que nuestros pensamientos no están dirigiendo nuestro cuerpo. De hecho, dice el Rab, la información exterior se registra en la memoria del cerebro
que como un espejo refleja simplemente lo que ocurre en el ambiente. Nuestro origen es nuestro material primario. Heredamos nuestras aspiraciones e inclinaciones y esta herencia es el único elemento que va a distinguir o que distingue a un hombre de otro. Pero la sociedad influye de manera diferente a cada uno de nosotros. Es por esta razón que no existen dos personas idénticas. Tengan presente que este material primario representa la verdadera riqueza de un individuo y no debemos ni siquiera tratar de modificarlo, pues al desarrollar estas características únicas, pues la persona desarrolla su personalidad. Es hombre nacido en tal parte y no hay que cambiar nada. Por consiguiente, si una persona se deshace, aunque sea de una sola tendencia o de una aspiración, crea un vacío en el mundo. Pues esta tendencia o este deseo no se va a repetir en otro cuerpo. Esto es sumamente importante. Cuando avanzas en el sendero de la Kabbalah y empiezas a ver la percepción de la otra realidad, pero ya hablaremos de esto. Si una persona se deshace, aunque sea de una sola tendencia o de una aspiración, crea un vacío en el mundo, pues esta tendencia o este deseo no se repetirán en otro cuerpo. Podemos entonces deducir el crimen tan grave que cometen las, entre comillas, naciones civilizadas al desear imponer su cultura a otra y destruir sus cimientos. Y aquí el rap pregunta, sin embargo, ¿es posible dentro de una sociedad asegurar la libertad total de un individuo? Es evidente que para que una sociedad pueda funcionar normalmente, debe imponer a los individuos sus leyes, sus restricciones y sus normas. Así que resulta que siempre estamos en conflicto con la sociedad. Aquí surge un punto crucial. Si la mayoría es quien tiene el derecho a dictar las reglas de la sociedad, pero las masas tienen siempre un menor grado de evolución que la minoría más evolucionada de la sociedad, en ese caso se estaría creando una regresión en lugar de progreso. Si una sociedad establece sus leyes de conformidad con las leyes espirituales, quienes las observen no perderán la oportunidad como individuos de unirse al Creador. Es decir, no perderán la oportunidad como individuos de conseguir el propósito de la vida, claramente revelado. La razón es que estas leyes son las leyes naturales para dirigir al mundo y la sociedad. Si la sociedad crea sus propias leyes que contradigan las leyes de la naturaleza espiritual, pues aquellos que observen las leyes espirituales llegarán a su desarrollo máximo. Según
la dirección de gobierno que comporta un fin determinado, debemos aplicar las leyes de la naturaleza para que los individuos y la sociedad se desarrollen en el sentido correcto. Bien, la Kabbalah o la sabiduría de la Kabbalah nos enseña que todas las decisiones las tomamos en función de la opinión pública. Pero también la Kabbalah nos explica que en nuestra vida cotidiana debemos adherirnos a la opinión de la mayoría y en lo relativo a nuestro desarrollo espiritual debemos seguir la opinión de las personas desarrolladas. ¿Quiénes son las personas desarrolladas? Los que van adelante en la sabiduría de la Kabbalah. A esta regla en la Kabbalah se le llama ley natural de dirección de gobierno. Todas las reglas y las leyes de la ciencia de la Kabbalah abarcan las leyes de dirección de gobierno de la naturaleza. Al estudiar con la Kabbalah las interconexiones que existen entre las leyes que influyen en nuestro mundo desde lo alto hacia abajo, comprendemos que la ley de la mayoría que influye en la sociedad es una ley natural. ¿De qué mayoría estamos hablando? De la mayoría de gente que está dentro del sendero de la Kabbalah, porque está suponiendo el maestro que estamos hablando ya de personas que entran dentro del sendero de la Kabbalah. Y seguimos las reglas dentro del sendero de la Kabbalah. Entonces, esas reglas dentro del sendero de la Kabbalah es lo que empieza a darnos verdadera independencia y entonces sí, una verdadera libertad de elección, libre albedrío. ¿Por qué? Lo vamos a ver adelante. Ese por qué es muy importante. Se va a comprobar dentro de cada uno de nosotros. Pero es importante que partamos desde el hecho mismo de que no existe libre albedrío, salvo cuando utilizas los sabios consejos y las reglas que te da la superioridad, la naturaleza misma, que se plasman en la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, aquí le vamos a parar y para el siguiente capítulo, que es el capítulo 6, vamos a platicar, o el Ra nos platica sobre la esencia y la finalidad de la Kabbalah. Un leve brochazo, ya lo sabemos. El libro es un breve brochazo, nada más, para significar y definir conceptos básicos. Bueno, nos vemos para la próxima. Buenas noches a todos. Gracias.